Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, buenas noches. Hoy es 24 de abril del año 2021, son las 7:11. Estamos muy contentos de estar en nuestra penúltima charla en el marco del primer aniversario de este proyecto que hemos denominado Papel y Lápiz, un añito luchando y poniendo mucha gente, conectando muchos corazones a través de las letras. La verdad es que estábamos contentísimos, hemos tenido unas charlas muy buenas con el profesor Pedro Salvador, luego con Juliet, bueno, todos los compañeros del pasado, Rosa Chamorro, con la poesía afrocolombiana, y realmente hoy estas charlas se cierran con un gran escritor nariñense, un buen amigo que he estado acompañando el proceso, y se llama Mauricio Chávez Bustos, así que a Mauricio le doy la bienvenida. Antes de leer su biodata, voy a saludar a los que se están conectando, los compañeros, a Yedenira Cid en Toluca, a Esther Riaño, la profe allá en Chiriboná Cesar, está Nisa Peñalosa en Maicao, Jorge Magul en Maicao, y la comadre Irene Tapias está en Montería. Tenemos gran presencia de la costa. Así que vamos a esperar que los compañeros se vayan conectando. Decirles que el día lunes está invitada al programa Cita con el Escritor la compañera María Camila Martínez. Ella es escritora del departamento de Caldas, vive en Manizales, y el día viernes voy a debutar con una charla sobre la obra en audio de David Sánchez Julião, un tema que ya lo había presentado en otra ocasión. Voy a presentárselo a los compañeros de cuatro grandes personajes que él creó. Vamos a hacer un análisis transversal, espero hacerlo, sobre la vida de estos personajes, cómo los creó, bueno, todas esas cositas. Así que bueno, eso es lo que tenemos para finalizar el mes. Y hoy, un día después del Día del Idioma, consideramos que es importante invitar a un gran conocedor de una gran obra de Quijote, de su autor. Y aquí vamos a escuchar algunas cositas que Mauricio nos va a traer. Así que voy a comenzar a presentarles, ya lo conocen ustedes, el compañero nuestro, y les voy a leer la biodata muy corta de Mauricio Chávez Bustos, muy corta por sugerencia de él, porque nos demoraríamos toda la noche, pero porque no nos alcanza el tiempo. Bueno, Mauricio es de Ipiales, Colombia, sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Tiene estudios en filosofía y letras y derecho. Es escritor de poesía, cuento y ensayo, autor de muchos libros, entre esos El vuelo de Quinde, Memorias del Sur, publicado por la editorial Casa de Libros en Ibagué en el año 2013. Asimismo, publicó Liturgia de Amor, oraciones profanas para amantes profanos, publicado por la editorial Mundo Eólico en Bogotá en el 2018. Decirle que muchos de los poemas de este libro están colgados en nuestra plataforma. Ha sido recopilador y gestor de libros, rimas crepusculares, poesía completa del poeta florentino Bustos Estupiñán, publicado por la Alcaldía de Ipiales, Pasto y la empresa editora de Nariño en el año 2017. Creador y director, guionista del programa radial Don Quijote y la Música, emitido por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Ahorita nos cuenta si todavía sigues haciendo el programa. Coautor de varios libros de temas históricos, literarios, sociológicos y folclóricos. Ahorita también nos va a contar qué vino a ser Ipiales, porque él vive en Bogotá. Colaborador en revistas académicas, literarias, y facilitador en construcción de diálogo para la paz, e indiscutiblemente un gran gestor cultural. Ese es muy rápidamente la vida y la
la biodata de nuestro querido invitado la noche de hoy, Mauricio Chávez Busto. Mauricio, bienvenido, un abrazo. Aaron, compañeros, mil gracias por esta linda invitación. Como siempre, ya soy repitente, ya es la segunda vez que me invitan, sumamente complacido de estar con ustedes en este grupo tan maravilloso, con toda la gente que nos están escuchando, especialmente pues hoy sábado 24, un día después de haber conmemorado el Día del Idioma, el Día del Librero, el Día del Bibliotecario, el Día de los Derechos Humanos y el día para disfrutar todo lo que implica las lenguas con la cual nos comunicamos. Un homenaje no solamente al castellano o al español, sino a todas esas lenguas que perviven en nuestros territorios. En el caso de Nariño, el aguavid, que hablan nuestros hermanos aguás, allá en Ricaurte, Barbacoas, Tumaco, y también el eperara, que hablan nuestros hermanos eperaras y apidaras, allá en la región Sanquianga de nuestro querido departamento de Nariño, y así múltiples lenguas que las cuales celebramos y conmemoramos este día 23. Micrófono, Aaron. Sí, qué pena, disculpen. Se está conectando Tatiana Parodi de Buenos Aires también. Un saludo al hijo del sur, dice. Y bueno, yo creo que podemos comenzar. Han unos compañeros manifestado que tienen problemas de conexión normal para esta hora, así que podemos proceder con la charlita, Mauricio. Claro que sí, Aaron. El tema, pues, es hablar un poquito del Quijote, de los libros, ¿no? Creo que este día 23 nos permite rememorar y conmemorar la importancia de lo que es no solamente el idioma, sino también el libro. El libro que ha tenido tantas transformaciones, que ha tenido múltiples adecuamientos dependiendo del interés y de la técnica del ser humano, de tal manera que también es importante hablar de los libros. Todavía existimos personas románticas que todavía tenemos el libro y nos gozamos el libro, como lo pueden ver usted aquí en la parte de atrás, en mi biblioteca, en mi estudio. El libro como objeto, ¿no? El libro que te llega, que tú lo hueles, que si es nuevo, pues es delicioso destaparlo. Es como emprender una aventura como la de Don Quijote, ¿no? Cuando llega el libro, por ejemplo, yo a veces compro por internet, o los amigos generosamente me envían sus libros, y qué alegría es cuando yo veo que timbran y me asomo a la terraza que tengo y es un libro que me envían. Toda la emoción de recibirlo, de ver cómo llega, qué huele. A veces le envían con sus dedicatorias, ¿no? Entonces, qué lindo que es la emoción del libro. Y también, cuando uno compra libros de viejo, generalmente a mí me gusta mucho el libro de viejo, irme al centro de Bogotá, ya a la Séptima con 15, meterme a las librerías o en la misma calle, desde la 26 hasta la Jiménez, y ver qué libros, con qué te sorprende el mundo ese día, con qué libro te sorprende. Yo he sido un afortunado y he encontrado verdaderos tesoros ahí en la calle en Bogotá. Entonces el libro viejo tiene una historia que contarte cuando tú lo abres y tiene, por ejemplo, una firma de los dueños anteriores. En una ocasión encontré en un libro un mechón de cabello. He encontrado fotografías, he encontrado notas de duelo, notas de felicitación de bautismo, autógrafos de grandes autores, ¿no? Entonces, imagínate, el libro te da muchas sorpresas. Vuelvo, insisto, pues a los que vivimos todavía del romanticismo, en el libro como un objeto. Pero también el libro, en la evolución que ha tenido el libro, el ebook, ¿no? Los libros virtuales, cuando los amigos te comparten sus textos y te lo envían en un PDF. Entonces también hay una maravilla, pues, de encontrar, es como una sorpresa. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? Y pues maravilloso conmemorar el libro de los libros, según mi criterio, pues porque eso es muy subjetivo, como es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha aparece en el siglo XVII, la primera edición, la de 1610, la segunda, la de 1615,
un año antes de que fallezca Miguel de Cervantes Saavedra en 1616 en Madrid. Entonces, pues el Quijote sin duda alguna constituye un libro cimero no solamente para los hispanos o para los hispanoamericanos, sino un libro para la humanidad. Ha sido traducido a casi todas las lenguas y los idiomas existentes en la actualidad, de tal manera que eso muestra un poco pues la importancia de este libro de Cervantes, hasta qué punto esta novela le está diciendo al ser humano del siglo XXI su vigencia, ¿no? Y es nada más ni nada menos, pues que es el libro humanista más importante que existe. No por la pureza en el lenguaje, no por la forma perfecta como muchos creen que fue escrito, sino debido precisamente a los errores y a las imperfecciones, lo cual lo muestran el libro más humano que pueda quizá existir sobre la faz de la tierra. Es un libro que, como el mismo Cervantes lo reconoce en la taza era antes la forma como se presentaba el libro, el prólogo, digamos, ¿no? Y en la taza Cervantes reconoce que fue un libro concebido en una cárcel, porque él estaba preso cuando le surgió la idea, ¿no? Y un libro escrito cuando él ya tenía cierta edad, estamos hablando del siglo XVII y tener 60 años, más de 50 ya era un anciano. Entonces Cervantes lo escribe ya cuando tenía cierta edad madura, había fracasado como militar, había fracasado como novelista, como poeta, había fracasado como hombre de teatro. Estamos hablando del siglo de oro español, ¿no? De Lope de Vega, de Teresa de Ávila, de Fray Luis de León y bueno, esos grandes hombres del siglo de oro. Y Cervantes parecía una sombra al lado de ellos hasta que aparece su hermoso libro, Las aventuras del ingenioso Hidalgo y después el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que sin duda alguna van a romper todo lo que es la tradición novelística, no solamente en España, sino en todo el mundo, porque es a nivel hispánico la primera novela que se publica. Él anteriormente había escrito las novelas ejemplares, pero esta es la primera novela moderna, si se quiere, ¿no? Con la estructura y con el manejo de los autores y la psicología propia de la novela moderna. De tal manera que este libro va a tener una importancia vital dentro de lo que es la concepción de la humanidad, y a medida que va evolucionando el mundo, va evolucionando la lectura del Quijote. Y eso es lo más lindo, que es un libro que nos ha acompañado desde el 1605 y el 1615 hasta la actualidad. Estamos en el 2021. Entonces, póngase a pensar que son cuántos años ya de lectura de un texto que cada vez le va diciendo algo nuevo al ser humano. Entonces, importantísimo, un libro que, como digo, cambia la visión de lo que es la humanidad, precisamente por el manejo de esos personajes tan maravillosos como es Don Quijote, que es el ser idealista, el ser soñador, un hombre, un personaje a destiempo, porque en el siglo XVI ya la caballería había desaparecido. Y Cervantes hace una burla de esos libros de caballería que todavía persistían en esa España en decadencia, y entonces Cervantes, haciendo una burla, lo que hace es un retrato de la humanidad. Entonces ese Don Quijote es un ser idealista, un soñador, un utopista, si se quiere, ¿no? Que en esa época quiere revivir los libros de caballería y salir de un lugar de la Mancha que nadie sabe cuál es, para salvar a los huérfanos y asistir a las viudas y desenfacer en tuertos, como él mismo dice. Pero al lado de él está la figura de quizá el personaje más racional que existe dentro de la novela, que es Sancho Panza, su escudero, que propiamente era un labriego, pero Don Quijote lo coge como escudero y se lo lleva en sus aventuras a un hombre que lo que le preocupa más es la alimentación, llenar la barriga. Por eso el solo apellido es una burla de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Disculpen, Sancho Panza. Es una burla a tener llena la panza. Entonces, mientras el otro está soñando en aventuras,
Él lo que suspira es en llenar su barriga con buenas perdices, con buen vino, obtener algunas retribuciones, ¿no? Como es, más adelante vamos a hablar un poquito de lo que es la ínsula barataria, de cómo lo nombran gobernador, y también la burla, es una burla de las élites frente a personajes del común, si se quiere, porque Don Quijote era un hidalgo venido a menos, no era un hombre noble, si se quiere, sino que estaba en la escala más baja de la nobleza, que es la hidalguía, y Sancho Panza, un labriego que representa pues al grueso del común de los españoles y del imperio hispánico de entonces. Y salen en esas aventuras y de ello se burlan no solamente los nobles, como son los duques en la última aventura cuando están en Barcelona, sino que se burla todo el mundo, porque parecen personas sacadas de un cuento, sacadas de un libro de caballería. Pero a la más de la burla generan compasión, generan amores, generan resquemores, generan traiciones. Entonces lo que hace Cervantes realmente es un retrato de la humanidad, y de ahí, apreciado Aaron y apreciados amigos, la riqueza de este hermoso libro del cual estamos conmemorando pues el 23 de abril a su autor, a Miguel de Cervantes Saavedra. No sé, Aaron, si tengas alguna pregunta, si seguimos ampliando el Sí, tema. no, está fabuloso. La idea es escucharte a ti, porque hay muchos datos. En una conferencia que estabas dando de un tema parecido sobre Cervantes, nos había hablado de la vida de él y algunos detalles muy importantes que me gustaría que lo compartieras aquí con nosotros. Gracias, Mauricio. Claro que sí, Aaron. Bueno, Miguel de Cervantes Saavedra, como ya les he mencionado, pareciera ser que fue un hombre fracasado, si se quiere, ¿no? Depende de cómo lo mire uno, qué es el fracaso y qué es la fortuna. Miguel de Cervantes Saavedra, pues es hijo de su tiempo, nace en el siglo XVI. Recordemos que en el siglo XVI ya América estaba en ese proceso llamado de la colonia, y España, fruto de toda esa riqueza que le llegó de manera inesperada, donde salían quintales de oro de nuestros territorios, entre otros de Barbacoas, que es el puerto aurífero más importante del sur del norte del virreinato del Perú y del sur del virreinato de la Nueva Granada. Posteriormente salían quintales de oro, kilos, toneladas de oro. Y ese oro y esas piedras preciosas y la plata del Potosí llegaban a España, y pues España era una ciudad, un país, digamos un estado feudalista que no supo manejar la gloria de haber, digamos, entre comillas, conquistado todo un continente. Y lo que hizo ese dinero fue encarecer la vida de la gente pobre, enriquecer a unos cuantos, y el oro finalmente se fue a pagar deudas tanto a lo que es la actual Alemania, e inclusive el oro de Barbacoas llegó al imperio de la China. El emperador de la China fundía ese oro que le llegaba de América, y con él pues hacía lo que es la construcción de un imperio, el mantenimiento. Pero realmente España la empobreció, y Cervantes es hijo de esa decadencia, si se quiere, ¿no? La corte española iba de un lado a otro. Cuando hablo de la corte me refiero al rey, los reyes, los príncipes y los que siguen al rey y a la reina. Entonces esas cortes iban de Sevilla a Barcelona, de Barcelona a Madrid, y las familias que vivían de ese estado que estaba empobrecido iban siguiendo a esas cortes con el ánimo de obtener alguna dádiva, de obtener algún trabajo. Y el papá de Miguel de Cervantes era un médico, pero hay que aclarar que no es la noción del médico actual, ¿no? El médico que ha estudiado la medicina, que tiene unos conocimientos científicos. El médico de entonces era quien asistía en las enfermedades, especialmente con los famosos sangrados o sangrías, ¿no? En donde, siguiendo los postulados aristotélicos, sacaban los malos humores del cuerpo mediante la sangre. Y de tal manera que el médico también a veces hacía el oficio de barbero. Entonces no era la connotación que tenemos actualmente del médico,
Cervantes creció en ese ambiente, digamos, de una clase media, si se quiere, con sus hermanos, su padre, su madre, y realmente pues sufrieron mucho viajando de un lado a otro. Parece ser que Cervantes se alcanzó a estudiar en el colegio de los jesuitas, ahí tiene algunos conocimientos de literatura, pero posteriormente, siguiendo pues la forma de obtener dinero, además siempre fue un aventurero, Miguel de Cervantes, siempre un aventurero, se fue a Italia detrás de un pariente que era cardenal, y recordemos que a finales del siglo XVI, España y gran parte de Europa está en guerra con el Imperio Otomano, que va llegando desde Turquía y va siguiendo al occidente, llegan a Italia, invaden algunas ciudades como Venecia, entre otras, ¿no? Las grandes ciudades donde se manejaba el dinero. Y Cervantes se mete de militar, está en una de las batallas más importantes para él, que es la batalla de Lepanto, donde un arcabuzazo le deja inservible uno de sus brazos. De ahí el remoquete del manco de Lepanto, pero no es que fuese manco, sino que era un brazo que le dejó tullido, si queremos, inutilizable. Y esa batalla para él fue muy importante, él escribió poesías, ¿no? Y relata que fue dichosos los años pues donde se vivieron esas aventuras de esa famosa batalla. Posteriormente, Miguel de Cervantes es apresado por los árabes pues de esa época, y es llevado a Argel. Él está ya en Argel preso casi 5 años, y su madre, su padre tienen que buscar dinero para pagar la recompensa. Y Cervantes, esa aventura es muy importante porque recordemos que Miguel de Cervantes Saavedra, en una creación mágica, le da la autoría de Don Quijote de la Mancha a un hombre de ese territorio, si de Jámete Benengeli. Si ustedes leen el Quijote, Cervantes dice que encontró unos papeles firmados por un tal Cide Jámete Benengeli, que es un nombre árabe, y que él es el que escribió Don Quijote de la Mancha, y que lo que hace Cervantes únicamente es transcribir esa historia. Entonces, fíjese la importancia de sus 5 años en Argelia, prisionero, ¿no? No estaba ya de turismo, ni mucho menos, sino hecho un prisionero, viviendo la cárcel. Él tuvo 5 intentos de fuga, y en esos intentos pues se le ponían grilletes, tenía cadenas en el cuello para evitar que huya, pero era una persona muy inteligente que manejaba muy bien el lenguaje, y el emir lo llamaba en las noches para que Cervantes le cuente sus historias, de tal manera que eso le permitió que no fuese asesinado, porque lo más fácil era que quien huye pues cortarle la cabeza. Entonces menos mal que no se privó a la humanidad de ese genio como es Miguel de Cervantes Saavedra. Finalmente regresa a España, obtiene algunos cargos públicos como recaudador de impuestos principalmente, y parece ser que manejó mal las finanzas y terminó en la cárcel en 2 ocasiones. Precisamente el Quijote de la Mancha, y ahí está en el prólogo, dice que fue escrito en una cárcel, ¿no? Con todas las incomodidades del caso. Entonces Cervantes empieza a recordar seguramente sus aventuras en Argelia, lo que él escuchaba de entonces, de esa España de entonces, y finalmente pues tenemos la primera parte, la de 1605, que se llama Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Algo bien curioso, apreciados amigos, y es que algunos investigadores en España y en todo el mundo, ustedes saben que el Quijote somos muchos quienes investigamos y quienes nos engatusamos con este texto. Es una cosa impresionante. En España, un investigador que es Miguel Escudero se ha puesto a rastrear todos los archivos de esa región de Castilla y de la Mancha, viendo qué fue lo que inspiró a Cervantes. Y cosa maravillosa, él ha encontrado algunos juicios y algunas notas que reposan allá en
en las cortes y en los juzgados, en los archivos de España, ha encontrado algunos datos que dan pie para entender que Miguel de Cervantes Saavedra se inspiró en casos reales. Hay un caso curiosísimo de un hidalgo en donde ese hidalgo fue hecho prisionero porque fue con su lanza a atacar unos molinos de viento. Y esa es la primera aventura de Don Quijote de la Mancha. Y Miguel Escudero ha encontrado ese dato histórico real, ¿no? En donde primero ese hidalgo es puesto preso y después es conducido al manicomio porque parece ser que era una persona que estaba loca. Y así, múltiples eventos que están dentro del Quijote, Miguel Escudero los ha encontrado como hechos reales, de tal manera que eso, en lugar de quitarle méritos a Cervantes, lo que hace es darle aún mucha más importancia, porque es un autor que está atento a las circunstancias de su tiempo. Entonces, fíjense lo hermoso de un autor, de un escritor que hace de un hecho real, pues un hecho imaginario y termina por conquistar a toda la humanidad. Finalmente, Miguel de Cervantes Saavedra tiene problemas, se casa con una señora, realmente es una relación tormentosa para Miguel de Cervantes, una señora de apellido Salazar, tiene una hija espuria, es decir, una hija fuera de matrimonio, a la cual solo la puede llevar a su casa cuando ella cumple 15 años. Las mujeres que rodearon a Cervantes realmente tenían una fama no tan santa, a tal punto que en el siglo XVII, en donde vivía Cervantes, en Esquivias o en Madrid, se referían a las servantas como a las prostitutas, como a las mujeres de mala calaña. Y tuvo muchos problemas con su esposa, con su amante, con su hija. Realmente las mujeres que lo rodearon fueron difíciles para la vida de Cervantes y a tal punto que inclusive hubo un intento de asesinato fuera de su casa. Parece ser que la hija estuvo implicada en ese asesinato y los condujeron a juicio. Finalmente, pues salieron libres, digamos, no se sabe cómo, pero esa era la vida que rodeó a Cervantes. Como les digo, no fue reconocido como poeta, estaba compitiendo pues con Teresa de Ávila, Fray Luis de León. Él no podía hacer nada. Escribió algunas obras de teatro, como El médico a palos, bueno, otros nombres que se me van, pero estaba Lope de Vega, y Lope de Vega había reformado el teatro español y el trato universal. Entonces Cervantes no podía hacer nada al lado de Lope de Vega. Sin embargo, en 1605, cuando aparece el Quijote, empieza a ser reconocido y es un libro que empieza a ser leído tanto por los nobles como por los, digamos, la clase popular, entre comillas, si se quiere, porque el libro no era asequible para todo el mundo. El libro había que tener dinero para tener acceso a él. Pero los libros se compraban y se leían en la noche en las ventas, o se leían como ahora hacemos las famosas tertulias, ¿no? Donde uno se reúne con sus amigos a tomar vinito y uno lee su libro. Pues ellos también lo hacían en esa España del siglo XVII y leían el libro, y a la gente le causó tanta atención ese libro que finalmente terminó por volverse un libro muy popular. Y Cervantes empieza a ser reconocido por ese Quijote de la Mancha desde 1605. Sin embargo, los literatos de esa época se burlaban de él y no fue, digamos, bien aceptada su obra dentro del círculo de intelectuales, entre otros Lope de Vega, a tal punto que aparece un falso Quijote, que es el Quijote de Avellaneda, de Fernando de Avellaneda, que parece ser que fue Lope de Vega, parece ser que fue un sacerdote, enemigo de Cervantes, porque Cervantes había peleado con la iglesia porque se había robado el dinero de los diezmos y bueno, muchas cosas. Y aparece ese falso Quijote burlándose de Cervantes, diciéndole que era un mal poeta, que era un soldado fracasado, que era un mal escritor de teatro, y que ese libro parecía pues una abominación dentro del contexto de la España de entonces. Pero el libro tuvo tal acogida que inclusive llegó a América al mismo año, en el 1605, ya se despachan algunos libros a Cartagena y a Veracruz. Y el libro es un libro que tiene mucha aceptación popular.
al punto que en 1615 Miguel de Cervantes Saavedra escribe la segunda parte, que se llama Las aventuras del ingenioso caballero, porque ya el Quijote es un caballero, Don Quijote de la Mancha. Y para evitar que existan esos plagios, como el de Fernando de Avellaneda, finalmente de Barcelona, que es la última aventura, lo lleva a su casa, a un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no sabemos, y finalmente ese Quijote, que en todas sus aventuras está loco, muere cuerdo en su cama, rodeado de su sobrina, del ama, y rodeado de Sancho Panza, quien ha dejado de estar cuerdo para enloquecerse y pedirle a su amo, es decir, a Don Quijote, que no se muera porque tenían que emprender unas aventuras, ya no como caballeros y escuderos, sino irse a vivir a un monte como peregrinos, digamos, ¿no? Como monjes. Y entonces hay un manejo bellísimo de Cervantes de cómo termina por trastocar a los personajes, y mientras el Quijote muere cuerdo, Sancho Panza termina loco. Entonces fíjense que es un poco el retrato de la obra de la vida de Cervantes. Él finalmente muere en 1616 en Madrid, está enterrado en las Trinitarias, con tan mala fortuna pues que su cuerpo no había dinero para enterrarlo, y parece ser que se lo enterró en una fosa común dentro del convento de las Trinitarias, y realmente fue después de la muerte de Cervantes que empieza a tener una importancia tan grande, que es traducido al poco tiempo al italiano, al alemán, al inglés, y estos países empiezan a indagar, bueno, ¿quién es Cervantes? ¿Quién es ese autor de este libro tan importante? Pero ya Cervantes había muerto no con la gloria, sino que la gloria le ha venido, digamos, de manera póstuma, y no hay lugar en el mundo hispánico donde por lo menos alguien sepa quién es Miguel de Cervantes. Todos sabemos quién es Miguel de Cervantes Saavedra. Es un poquito sobre la vida, apreciado Aaron y amigos. Bastantes detalles, Mauricio. Estamos, al menos yo estoy transportado a esa época. Hay en la obra del Quijote, hay una cosa que a mí, bueno, todo me causa curiosidad, pero tú ibas a hablar sobre de la isla, pero hay un consejo que le da el Quijote a Sancho Panza cuando le dice: socio, usted va a gobernar y estas tienen que ser las condiciones. Háblanos de eso, que creo que eso aplica hoy, cómo debe ser un gobernante, Mauricio. Sí, apreciado Aaron, gracias por esa pregunta tan linda, porque vanidad de vanidades y solo vanidad, dice la Biblia. En 2008 yo tuve la fortuna, el universo conspira a veces con uno, ¿no? A veces la vida es muy generosa con uno, y en el 2008 tuve la fortuna de viajar invitado por el INAF de España y la Universidad de Alcalá de Henares, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de Alcalá. Me invitaron, esa es una anécdota, pues, ¿no? que quiero contárselas a ustedes. Yo de administración pública realmente no sé absolutamente nada, absolutamente nada, lo poco que uno ve en la universidad, digamos. Y en el 2008, el INAF y la universidad hacen un congreso de exalumnos del INAF, y había la posibilidad de presentar unas ponencias, de concursar, digamos, y de enviar, y que tú te nombraran pues conferencista, y bueno, muchas cositas. Y yo apliqué con una ponencia que se llama Formas de Buen Gobierno en Don Quijote de la Mancha, que está dirigido pues a los administradores públicos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más puede ser el depositario de esas enseñanzas, como le dice Aaron, de Don Quijote a Sancho Panza? Lo llevé con tan buena fortuna que tuvo una recepción muy bonita allá en Madrid y en Alcalá, y mi trabajo fue centrarme precisamente en esas recomendaciones que le da Don Quijote a Sancho Panza. Sucede que pobre Sancho Panza pues vivía siempre preguntándole a Don Quijote cuándo le iba a pagar, ¿no? Cuándo le iba a dar una dádiva por todo el trabajo que él estaba haciendo al lado de Don Quijote, recibiendo castigos, recibiendo
bueno, infinitud de cosas, ¿no? Porque el pobre Sancho Panza sufrió mucho. Y finalmente, mm, los duques, unos duques acceden en forma de burla a que a Don Quijote, a Sancho Panza, se le dé el gobierno de una ínsula, que es la famosa ínsula Barataria. Lo chistoso de esta ínsula, ustedes saben que lo insular, pues es lo que está lejos, ¿no? Es lo que está en el mar, digamos. Lo chistoso de esta ínsula Barataria, es que quedaba dentro de España. No era ninguna isla, sino que estaba dentro. Se burlan hasta de eso, ¿no? Entonces hay una burla si se quiere Cervantes, esa burla, pues es de lo insular, lo que está lejano. De pronto puede haber sido una referencia a América, aunque América solamente aparece 4 veces citada en el Quijote de la Mancha. Pero bueno, ese es otro tema. Y don Miguel de Cervantes, disculpen, don Quijote de la Mancha, le da unos consejos a Sancho Panza que son bellísimos. Es decir, cómo se debe ser un buen gobernante. Y eso es maravilloso, maravilloso, porque el Quijote se supone que es un ser idealista, que está soñando mucho, pero que tiene ciertos conocimientos. Es decir, que es un sabio dentro del contexto de la España, no del siglo XVI, sino antes, porque Cervantes se está burlando de todo eso. Cervantes padeció lo que es la administración pública, sí, con ese término lo padeció. En primer lugar, porque estuvo preso, ¿no? Quizá puede ser de manera injusta si se quiere. Además, porque él había servido a España en todo lo que fue la guerra contra el Imperio Otomano, y nunca se le reconoció, es que ni siquiera una medalla le dieron pues al pobre Miguel de Cervantes. De tal manera que él lo que hace con esos consejos es darle un consejo no solamente al Sancho, sino al gobernante en general. Y eso es lo hermoso de esto, ¿no? Si usted lee, por ejemplo, El Príncipe de Maquiavelo, que está dirigido a un príncipe real y concreto, pues Cervantes lo que hace es imitar esos consejos de Maquiavelo al príncipe. No sé si estoy bien, si es un Medici, no sé si es un Medici, me disculpan. Medici. Creo que sí, un Medici, ¿cierto? Pero Y esa Sofía de Forza, Mauricio, de pronto. Yo exacto, tengo investigación sí, de que es exacto. inspirado en Sofía de Forza. Sigue, por favor, qué pena. Exacto. Entonces, Cervantes lo que hace es dar un consejo a ese mal gobernante porque él lo ha padecido. Inclusive Cervantes pidió al rey de entonces que lo enviara acá a América. Hay una carta que se encontró en el siglo XX en donde Miguel de Cervantes le solicita que en pago de los servicios que ha prestado a la corona española, se lo envíe en un cargo a Bogotá, a Cartagena, a México o a Lima. Y finalmente, ni siquiera pues un hombre de alto cargo dentro de lo que es la Casa de Contratación de Sevilla le responde, sino que un empleadillo de medio pelo, de esos lagartos que nunca han faltado, le escribe diciendo, busque acá en que se le haga merced. Y finalmente Cervantes no vino a América, fruto de toda esa desidia de lo que es el gobierno de una España en decadencia, de una España supremamente burocrática. Nosotros heredamos lastimosamente esa burocracia, y si ustedes leen el Quijote con detenimiento, van a encontrar esa burla. La burla a los notarios, la burla a los gobernadores, la burla a los duques, ¿no? Es un juego que hace Cervantes, poner a ese idealista y a ese ser más racional, si se quiere, como es Sancho, dentro del contexto del manejo de lo que es la burocracia española y de lo que es también las élites y las cortes. Entonces, este pasaje es quizá para mí de los más bonitos, porque Cervantes lo coge al pobre Sancho y le dice, bueno, venga, usted que es un ignorante, usted que no sabe leer, usted que ni siquiera sabe comer, que no sabe expresarse, pero tú, Sancho, le dice, has dado muestra de que eres un buen amigo, de que eres un buen compañero,
de que tu corazón es un corazón noble. Entonces yo te voy a dar unos consejos para que tú gobiernes bien esa ínsula Barataria. Y efectivamente le da unos consejos que son realmente maravillosos, ¿no? ¿Lo tienes por Entonces, ahí, Mauricio? ¿Lo tienes por ahí? sí, estoy buscándolos, ¿no? Aquí, Sí, que genial son. sí, aquí, por ejemplo, hay uno, ¿no? Dice, allí donde entren en contacto la fantasía y la imaginación, surge el chiste, la ingeniosidad. Donde se aparean la razón y la arbitrariedad, surge el humor. Lo insignificante, vulgo, tosco, feo, grosero, se hace sociable por medio de la ingeniosidad. Únicamente lo es, por así decirlo, en virtud de la ocurrencia. Es uno de los datos que da ahí Miguel de Cervantes dentro de todo lo que es ese gobierno, ¿no? Yo, ¿por qué le llamo buen gobierno? Porque hay un libro, apreciado Aaron y amigos, que corresponde a ese periodo de la colonia, que es de Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala era descendiente del Inca, tenía nexos con el Inca, digamos, y él escribe un libro que se llama Formas de Buen Gobierno, Crónica y Buen Gobierno, disculpa, Crónica y Buen Gobierno. Es un libro bellísimo y yo me inspiré después de haber leído a Guamán Poma de Ayala y haber leído a los consejos del Quijote para esa ponencia que les estoy comentando que se llama Formas de Buen Gobierno en Don Quijote de la Mancha. De tal manera que esas recomendaciones que le da a Sancho estaban también ya implícitas acá en nuestra América y eso es lo más curioso, ¿no? Que hay una hilación de lo que es el sentimiento de lo que debe ser el buen gobierno, ¿no? Dice así Cervantes, dice tanto vuesa merced, señor gobernador, dijo el mayordomo, que estoy admirado de ver que un hombre tan sin letras como vuesa merced, que a lo que creo no tiene ninguna, digo tales y tantas cosas, llena de sentencias y de avisos, tan fuera de todo aquello que del ingenio de vuestra merced esperaban los que nos enviaron y los que aquí venimos. Cada día se ven cosas nuevas en el mundo, las burlas se vuelven en veras y los burladores se hallan burlados. Fíjese lo que le dice el mayordomo a Sancho, después de que, bueno, los consejos, apreciado Aaron, por aquí los tengo embolatados, es que tengo tanto libro, pero bueno, los consejos son que sea bueno, que se juzgue cuando él juzgue, no juzgue en razón a la dádiva que le han dado al juez, sino en razón a, digamos, a la caridad cristiana que debe tener el juez sobre el que se está juzgando. Que nunca reciba, por ejemplo, dádivas que no le correspondan a su cargo, que siempre juzgue a todos no en condición a la nobleza a la que se pertenezca o a la sangre que se tenga, sino a la virtud. Hay una frase bien bonita de él que dice, ¿no? Que la sangre se hereda y la virtud se acuesta. Es decir, que la virtud está con uno. La sangre, pues, no se hereda la virtud por sangre, sino que la virtud se va adquiriendo con las buenas formas y con el buen entendimiento. Y también le dice, ¿no? Que con los empleados hay que ser bueno, hay que darles un buen trato, que hay que escuchar a las partes antes de dar un fallo. Y bueno, son unas recomendaciones muy bonitas. Pero fíjese que Sancho, que era un panzón, un comelón, ¿qué hacen estos que se están burlando de Sancho y Don Quijote? Le privan del alimento. Entonces lo llevan al comedor y es un comedor lleno de cochinillos, de perdices, de vinos, de buenas aceitunas, de buenas gambas, bueno, todo lo que ustedes quieran. Y Sancho llega con esa hambre, ¿no? Esto es muy simbólico. Llegar con hambre y sentarse en un banquete después de haber impartido justicia. Y cuando él va a probar bocado, llega el mayordomo con el médico y le dicen, no, qué pena, usted no puede probar eso porque eso está prohibido. Se va a tomar un vino y le dicen, no, qué pena, usted no puede tomar el vino porque tiene que ir ahorita a fallar otros casos y no puede ir ebrio. De tal manera que el pobre Sancho jamás puede probar esos alimentos.
y se lo llevan otra vez allá a los juicios, a atender a las personas. Y lo que sorprende a las personas que se están burlando es que Sancho, siguiendo esos consejos de Don Quijote, falla de una manera salomónica. Entonces todo el mundo se asombra, dice, ¿cómo es que este hombre tan ignorante, este hombre que está lleno de hambre, falla con una sabiduría? Y es un reconocimiento a la sabiduría popular. Cervantes está ahí haciendo un reconocimiento a eso, ¿no? A lo que nosotros llamamos pues el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero Cervantes está haciendo un reconocimiento ahí de cómo el pueblo español, de cómo el pueblo llano tiene mucha más sabiduría en sus frases, en sus casos de cómo se maneja la justicia, digamos, internamente, mucho más de aquellos que están preparados y que han ido a universidades o que han heredado los cargos por sangre. De tal manera que esta burla que hace Cervantes es maravillosa, pero triste también porque finalmente pues lo que uno entiende es que esa burla sigue permanentemente, ¿no? Y que no ha cesado, por eso vemos un mundo oprobioso y un mundo lleno de tanto conflicto y de tantas diferencias sociales. Por ejemplo, Cervantes le dice, Don Quijote le dice a Sancho, procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el peso de la misericordia. Miren eso tan lindo, hablar de la misericordia, ¿no? Y bueno, así es este capítulo de lo más lindos, porque finalmente Sancho renuncia a la ínsula Banataria, se encuentra nuevamente con Don Quijote y Sancho le dice, no, eso de gobernar ha sido lo más terrible, porque en primer lugar te privan del alimento, fíjense eso, el buen gobierno está privado del alimento, es una crítica muy profunda. Y además le dice, no, y además pues yo fallé allá lo mejor que pude, pero aún así el ser humano pues es tan mezquino que siguen peleándose por cosas, siguen discutiendo por quien no tiene la razón y finalmente lo que impera es la injusticia sobre la justicia. Entonces Sancho se va muy descorazonado y le dice, no, yo renuncio, si eso es gobernar, yo no quiero ser gobernador ni de ninguna ínsula barataria, ni aquí en España, ni en América, ni ni en otro lugar del mundo. Entonces fíjense que ese capítulo es de los más bellos que existen y deja unos mensajes bien hermosos a la humanidad y al trato de la justicia, no solamente en el siglo XVII, sino también en este siglo XXI, apreciados amigos. Gracias, Mauricio. Yo te tengo otra pregunta. Yo le he facultado a los compañeros que puedan hacer sus preguntas en el chat o levantar la mano para que Mauricio también tome aire, aunque está todo emocionante. Te escuchaba alguna vez decir que el Quijote representa la cordura que Cervantes quiso colocar ahí, la cordura puesta en cabeza de Sancho Panza y la locura en el Hidalgo, en el Quijote. Y ahí acabas de hablar de la razón y se me antoja esta frase que es muy común, que casi nadie la entendemos, que colocó magistralmente Cervantes, que dice, la razón de la sin razón, que a mi razón se hace de tal manera, mi razón enloquece, enflaquece, que con razón me quejo de vuestra hermosura. Esa es una frase clásica, si me lo permites, del Quijote. No sé si tenga alguna referencia al respecto, Mauricio. Sí, claro, esa es una de las frases que más se analizan dentro del Quijote, la razón que a mí sin razón razona, ¿no? Lo que pasa es que Don Quijote es un loco, entonces hay que entender eso. Toda la aventura es la aventura de un loco. Y sucede que él se encuentra con algunas personas, algunos personajes como el cura, como el bachiller Sansón Carrasco, algunas personas que tratan de llevárselo nuevamente a su residencia, a su casa, porque él lo que hace en medio de esa locura, pues es alterar el orden de lo normal, digamos.
Entonces, fíjate que esa frase, la razón que me sin razón razona, ¿no? Y de la vuestra fermosura, no tiene ningún significado. Si tú lo lees, analizas bien, no es nada. La razón que a mí sin razón razona, por Dios. ¿Eso qué es? Entonces, lo que hace Cervantes es ponerle esas frasecitas para precisamente demostrar que él es un loco. Hay que entender que el personaje principal es un loco. Entonces, claro, cuando un loco habla de la razón, pues está más perdido que ningún otro. Entonces Cervantes pone esas frases que son muy enredadas, realmente muy enredadas, pero Cervantes también lo hace para burlarse de aquellos doctos del siglo XVII, ¿no? Que se las daban pues de sabios, que creían que la sabiduría se aprendía con los textos, se aprendía leyendo, se aprendía yendo a las principales universidades, cuando el mundo realmente se aprende es en la aventura, recorriéndolo. Por eso aparecen esas frases, ¿no? Además, detrás de la frase, pues están las mujeres. Por eso habla de la vuestra fermosura, dice, ¿no? Recordemos que uno de los personajes más bellos, sin duda alguna, es Dulcinea del Toboso, que realmente se llama Aldonza Lorenzo. Ese es su nombre. Sancho Panza sabe que se llama Aldonza Lorenzo, que es una mujer campesina que vive cerca de Don Quijote, por lo menos en una vereda muy cercana, y que se dedica a la agricultura, que se dedica a la cría de marranos y que tiene fama, me disculpan, pero ese es el lenguaje que emplea Cervantes, pues fama de puta. Pero entonces don Sancho la ve así, la ve, digamos, desde la perspectiva de la realidad que rodea a un hombre que no está loco, como es Sancho. En cambio, Don Quijote de la Mancha, cuando él se va a sus aventuras y la ve al Don San Lorenzo, ya no la llama el Don San Lorenzo, sino que la llama Dulcinea del Toboso. Miren el nombre que es tan poético, ¿no? Dulcinea, lo dulce. Y del Toboso, porque la aldea es del Toboso. Entonces, el del Toboso ya da a entender que es una persona, una mujer que pertenece a cierta clase social. Y él la ve y se enamora, es el amor idealista, el amor platónico llevado a su máximo esplendor, porque Don Quijote nunca había hablado con Dulcinea del Toboso, nunca, jamás se habían cruzado frase, pero él la ve y se enamora. Entonces, fíjense que Cervantes tenía conocimiento de lo que es la filosofía platónica. Y Cervantes, disculpen, Don Quijote se enamora y todo lo que hace, todas sus aventuras, ¿no? Cuando él cree que ha vencido, lo hace en nombre de esa mujer que es Dulcinea del Toboso. Y Sancho, pues Sancho se burla, ¿no? Le dice, pero es que ¿cómo es que usted está loco? Le dice Don Quijote, si esa mujer es una mujer de pelo en pecho, así lo dice, de pelo en pecho. Imagínense lo bonita que sería y lo femenina, pues. Y le escribe unas cartas, ¿no? Y le dice a Sancho, tienes que llevarle esta carta a Dulcinea. Ese pasaje también es muy hermoso. Y Sancho se lo lleva. Y Dulcinea, pues, al Don San Lorenzo ni siquiera sabía leer. Entonces le dice, no, ese tipo es un loco, ¿qué es lo que le pasa? Se está burlando de mí. Y Sancho le pide creo que es al bachiller o al cura que le respondan la carta, porque pues Don Quijote está loco y él le lleva una respuesta que no es la respuesta, ¿no? Entonces es una aventura y Don Quijote cuando va, por ejemplo, a las ventas, ve a las mujeres hermosas. Son dos prostitutas los que lo arman caballero a él en la segunda salida. Fíjense la burla que hace Cervantes. Dos prostitutas lo arman caballero, cuando para armar caballero se necesitaba toda una corte de nobles, ¿no? Empezando por el rey o la reina que armaban caballeros. Y por eso esa frase, la razón que a mí sin razón razona, es el reconocimiento de algo que es de un loco, que no tiene explicación. ¿Qué es la razón que a mí sin razón razona? Pues no es nada, absolutamente nada. Y es la expresión de un loco que sigue recorriendo esos campos, buscando aventuras, buscando amores, buscando satisfacer entuertos. Es decir, la locura bien manejada y bonita, porque es un idealista, ¿no? El Quijote cuando ataca, pocas veces lo hace, pocas veces se enfrenta con los otros y siempre que se enfrenta sale vencido. Entonces fíjense lo cómico de un caballero
que sale a luchar, pero siempre sale vencido, siempre sale golpeado o siempre sale burlado. Bien, gracias, Mauricio. Yedenira sí te había levantado la mano, creo que tiene una pregunta. Yedenira, habilita la cámara, por favor. Sí, sí, sí tengo una pregunta, pero si la habilito, quién sabe si me sigan escuchando. Dale, entonces, no te preocupes. Sí. No, ya la puse, pero no sé si me sigan escuchando. Bueno, veo que me congelo. Buenas noches otra vez, escritor, y buenas noches a todos. Agradezco inmensamente la cátedra tan maravillosa que nos está dando acerca del Quijote y de Miguel de Cervantes, y también acerca de la época del colonialismo. Quisiera saber con qué aspectos se identifica usted de el Quijote de la Mancha y de Miguel de Cervantes. Por favor. Gracias, Yedanira, gracias, muy amable, gracias. Nos volvemos a ver, ¿no? Ya habíamos hablado en otra charlita que tuvimos ahí. Pues sí, es una pregunta que parece muy fácil, pero es muy compleja, ¿no? Porque tú pones ahí al autor y al personaje en un contexto, ¿no? Y pues yo creo que todos tenemos algo de Sancho y algo de Quijote. Yo creo en eso, que estamos transidos tanto por lo racional como por lo pulsional, ¿no? Yo creo que, ya lo decía don Juan Montalvo decía que el que no tenga algo de Sancho o no tenga algo de Quijote, pues no es un ser humano íntegro, ¿no? Entonces, de tal manera que yo me identifico con esos personajes, con todos. Uno tiene un poquito de Sancho cuando tú buscas quizá ser un poquito más materialista, si quieres, ¿no? O tener más concreción sobre lo que vives. Pero también mucho de Don Quijote, cuando uno emprende aventuras como estas, como la de Locos como Aaron, que pues que todavía creemos que la literatura, que los libros, que la poesía en pleno siglo XXI siguen teniendo vigencia. Pues somos utopistas, ¿no? Somos muy utopistas, pero seguimos soñando y seguimos saliendo a enfrentar los molinos de viento, que son las burocracias, que son las editoriales que no te atienden, que son los ministerios de cultura que a las economías les ponen color. Ahora en Colombia todo es economía naranja. Esos son los molinos de viento que todos nosotros tenemos que seguir enfrentando. Entonces tenemos mucho también de Don Quijote, pero también tenemos mucho del bachiller Salzón Carrasco, que sale al rescate del amigo y que se disfraza del caballero de la luna para poder vencer al caballero de la triste figura. Tenemos mucho de ese cura, ¿no? De ese cura que puede ser tan tajante como cuando hacen el escrutinio de los libros y tú escoges cuál es bueno y cuál es malo, y el malo se va a la hoguera y el bueno queda en tu estante. Entonces tenemos mucho de ellos. Tenemos mucho de esa Teresa Panza que espera que su esposo llegue lleno de fortuna y de dinero. Y tenemos mucho de esos personajes, porque lo que hace Cervantes realmente es retratar a la humanidad. Y de ahí la vigencia de un libro que fue escrito en el siglo XVII, pero que se sigue leyendo en el siglo XXI con tal vigencia. Y en cuanto a Cervantes, pues es que Cervantes está inmerso en esos personajes, sin duda alguna. Cervantes se retrata a sí mismo en esos textos. Es un aventurero, es un loco, es una persona que ha sido mal remunerada por lo suyo, si se quiere, pero es una persona feliz. Es una persona que pese a todo sigue escribiendo, que no le importa escribir sus textos en una cárcel, que pese a todo sigue soñando que ese libro que él escribe le va a decir algo a algún lector, sea el que fuese. Desde luego Cervantes quizá nunca imaginó que iba a tener pero tanta lectura de ese libro, ¿no? Traducida a todos los idiomas que existen actualmente en el mundo.
incluido el quechua, incluido el guaraní. Es un libro pues que Cervantes jamás pensó que iba a tener esa connotación, y precisamente tiene esa connotación porque es un retrato que él hace de nuestra humanidad, de tal manera que yo me veo representado en muchos de esos personajes maravillosos a los cuales uno termina amando, ¿no? Yo termino amando a esos personajes. Yo a veces sueño con la Dulcinea, o sueño con el Sancho, con el bachiller, con los cabreros, con Crisóstomo, con todas esas novelitas que están incluidas dentro del texto, porque sabemos que Cervantes era tan grande, tan maravilloso, que en el siglo XVII emplea recursos que aún ahora en el siglo XXI nos quedan tan difíciles, como es el manejo de lo que llaman el hipertexto o la hiperliteratura, ¿no? Que es meter novelas o cuentos dentro de un texto sin que rompan con el texto, como es, por ejemplo, el tema de Crisóstomo y Dorotea, ¿no? Novelitas que están ahí metidas, y esa es la grandiosidad de ese gran autor como es don Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Tatiana Parodi desde Buenos Aires me levantó la mano. Gracias. Gracias, Gracias, escritor. Gracias por todo. Gracias a ti, Dianira, por la pregunta. Tatiana Parodi, ¿está por ahí? Hola. Bienvenida. Buenas noches, ¿me escuchan? Está muy bajito el audio. Sí, Tatiana. Es el celular, pero voy a tratar de hablar lo más fuerte para, bueno, por un lado, felicitar, como decía Yedenira, no solamente es una cátedra sobre literatura, sino también es una cátedra histórica, y en cierto sentido también se convirtió en un momento de la charla en una traducción de fragmentos de la obra. Así que la verdad estoy profundamente emocionada por la calidad de la conferencia de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, quería preguntar acerca de si es posible realizar un paralelismo entre la figura del loco de la obra con la figura del loco del carnaval de Bakhtin, que, pues, bueno, bajo muchas otras características notablemente diferenciadas, pero veía que en este dar vuelta al mundo del revés, por una vez en el caso del carnaval, era una convergencia, por un lado, entre las dos culturas, y por otro, una burla también al orden establecido, porque el loco se convertía en rey. Si puede ser posible pensado así, o más bien estoy yéndome para otro lado. Gracias. No sé si, gracias, Tatiana. No sé si Mauricio escuchó. Sí, sí, Ok. claro. ¿La puedes Gracias. repetir la pregunta porque yo no la escuché muy bien? Pues nos pregunta Tatiana si el loco de Bakhtin dentro del carnaval se puede equiparar a este loco que maneja Cervantes, que en la figura de Don Quijote de la Mancha. Y la respuesta pues es muy subjetiva, ¿no? Porque depende de la lectura que tú tienes de Bakhtin. Sin embargo, yo creería que la locura, entendida como aquello que se sale dentro del orden de lo que es el contexto de lo normal, pues cabría aquí ese Don Quijote de la Mancha. Lo que pasa es que en el carnaval, ¿no? Cuando Bakhtin habla de loco, es la posibilidad que todos tenemos de meternos dentro de esa fiesta o del carnaval y pues romper los esquemas dentro de lo normal para vivir unos días de fiesta metidos dentro de lo que es el contexto de lo que no es irracional, sino que forma parte de lo que es la no razón, porque la fiesta no es irracional, sino que forma parte de algo que no es racional y que algunos teóricos como Darío Botero Uribe han denominado lo no racional. Entonces, ese loco de Bakhtin es la posibilidad de romper lo tradicional. Fíjate que en la fiesta se rompe, por ejemplo, con lo que es el cronos. El tiempo es otro dentro de la fiesta, dentro del carnaval, ¿no? Obviamente hay unos periodos para esa fiesta,
En el caso de la fiesta nuestra, que es la más tradicional, pues dentro de lo que es la Sierra Nariñense, como es el Carnaval de Negros y Blancos, que se juega el 3 al 6 de enero, pues hay un tiempo determinado dentro de lo que es el contexto de nuestro calendario. Pero dentro de esa fiesta, dentro de ese tiempo, nosotros estamos subvertidos, inclusive dentro del mismo tiempo. Por eso la fiesta se vivencia en el día o en la noche. No hay hora, no hay lugar para vivir esa fiesta. Y cuando ese loco de Bakhtin entra a la fiesta y romper todo lo normal, pues se parece a ese Don Quijote que entra, por ejemplo, a una venta, entiéndase como un hotel de paso, en el campo, un hostal, si quieren ustedes, ¿no? Cuando él entra a ese hostal, lo que está ya normalizado, que es lo hablaría así Bakhtin, lo que está normalizado, que es su tiempo, su espacio, su lenguaje, se rompe. ¿Con quién? Con la figura de un loco. Cuando entra Don Quijote y ve a dos mujeres que están trabajando y él cree que son nobles y él se les arrodilla y les besa la mano y les dice vuestra hermosura, ¿no? Se parecen ustedes a los ángeles que han caído de los cielos. Claro, entonces lo que es normal dentro de la venta se rompe y ya no es normal. Entonces, quienes están escuchando que él les se dirige hacia esas mujeres, pues lo que les provoca es risa. Y lo que hacen es salir a burlarse de ese loco. Pero entonces lo aceptan, digamos, lo aceptan en la medida que reconocen en él un loco que les puede alterar ese orden normal. Y en la venta, lo que se vive es un carnaval. Claro, cuando Don Quijote en la noche le pide al ventero que por favor le permita velar las armas, cuando ahí no hay ninguna iglesia, no hay ningún cura, ni ninguna capilla, sino lo que hay son dos putas y un ventero, pues hay un carnaval, se crea una fiesta. Entonces, apreciada Tatiana, creo que ese manejo, que esa relación que tú haces es muy pertinente, muy linda. Además, porque como lo dijo Aaron en la presentación, en este momento andamos muy metidos en el tema del carnaval y con unas investigaciones que estamos haciendo, especialmente del carnaval de negros y blancos, hoy llamado Carnaval Multicolor de la Frontera, que se vivencia en Ipiales, digamos, del 3 al 6 de enero, pero que realmente arranca tradicionalmente mucho atrás, reconociendo lo que es lo mítico y lo religioso, ¿no? El paso del niño Jesús, el 28 de diciembre, que es el día de Inocentes, que cuando éramos niños lo jugábamos con agua, que ahora por razones pues ambientalistas ya no se juega así, y pasas tú al 31 de enero con la quema de los años viejos, que te vas purificando con el fuego, y con esa figura tan carnavalesca como son las viudas, que están en duelo porque está muriendo el año, y entras tú al carnaval el 4 con carnavalito, el 5 con la familia Ipial y el 6 con las carrozas. Entonces fíjate que si tú empiezas a analizar todos esos punticos que he dicho, siempre allá habrá un loco que está subvertiendo el orden, como lo diría Bakhtin, ¿no? De tal manera que esa equiparación que tú haces es muy pertinente y muy bonita, ¿no? Hay que seguirla profundizando. Bakhtin, pues, es uno de los teóricos que cuando uno maneja carnaval, pues siempre uno tendrá que recurrir a él en sus manejos de lo que es la fiesta, y esta figura del loco me parece muy, muy bella. No en vano, si tú te pones a rastrear las carrozas o los disfraces individuales del 5 y 6 de enero, no solamente en Ipiales, sino en Pasto y en otros municipios, siempre habrá carrozas en donde esté el Quijote o Sancho o Dulcinea presentes. No en vano, apreciada Tatiana, en 1720, se me va el año exacto, pero es bien curioso, en dos carnavales, uno en Bolivia y otro en Perú, uno en pausa, cuando recién la novela había aparecido, hablo de 1600, disculpen, siglo XVII, cuando la novela había aparecido, el Quijote de la Mancha, en pausa y en otro carnaval en el Perú,
salen ya las figuras de Don Quijote y Sancho y Dulcinea. Fíjense cómo América apropia el tema de Don Quijote, no desde el libro, sino desde el carnaval. Aparecen ya las figuras. Una cosa muy curiosa, que los que analizamos eso y los teóricos empezamos a decir cómo es posible que allá en un pueblito perdido de Bolivia y en otro en un pueblito perdido de Perú, en pleno siglo XVII, ya salen en el carnaval esas representaciones, ¿no? A Bakhtin no sé si conocería eso, pero sería muy lindo que lo hubiese conocido, ¿no? Gracias, Tatiana. La profesora Anester Riaño tiene una pregunta, Mauricio. Sí, buenas noches, mi querido escritor, amigo Mauricio. Bueno, yo lo felicito por esa pasión que usted habla, con la que usted habla de Miguel de Cervantes y su obra, esa obra que lo llevó a la cumbre. Pero bueno, yo en lo que he analizado de esta gran obra, veo muchas relaciones, ¿no? Relaciones políticas, esas relaciones, hay relaciones de esperanza, pero la que me llama la atención es la relación de amistad, que usted pues ahora no ha hablado de ella, ¿no? La amistad, también se habla ahí, la amistad, lo que era, y la fidelidad, Sancho Panza con el Quijote. Gracias, entonces, Tatiana. Aló. Siga, profe, siga. Escuchamos. Bueno, entonces hablo de esas relaciones de esperanza, relaciones de amistad, la burla entre el proletario, el trabajador y el que está arriba. Entonces, de todas esas relaciones, mi querido Mauricio, ¿cuál para usted es una de las más importantes dentro del escrito de Miguel de Cervantes Saavedra? Gracias, Ana Esther, por esa pregunta tan linda, la amistad. El libro, sin duda alguna, de Don Quijote de la Mancha está transido por la amistad. Usted lo abre, usted abre el libro y usted encuentra, antes del prólogo, encuentra usted unos poemas bellísimos. Por ejemplo, Urganda la Desconocida, o Amadís de Gaula, Don Quijote de la Mancha, o Don Belanís de Grecia, Don Quijote de la Mancha. Inclusive hay unos poemas, diálogo razonado entre Babieca y Rocinante. Esos poemas que aparecen al inicio, yo los he analizado un poquito, y frente a la pregunta que usted hace, son nada más ni nada menos que un enlace de amistad entre personajes que están ahí y otros que están por fuera del texto de Don Quijote. Miguel de Cervantes pone a dialogar a sus personajes con los personajes de otras novelas importantes. Y si usted lee esos poemas, son poemas de amistad. De tal manera que Cervantes, sin duda alguna, el libro está está atravesado por la amistad. ¿Qué más amistad? Pues que la de Sancho y Don Quijote. Eso es la más importante, la más excelsa, hasta el punto de que algunos teóricos hablan de la sanchización de Don Quijote y la quijotización de Sancho Panza. Porque, como lo dije hace un momento, ese Quijote que era loco termina muriendo cuerdo, y porque Sancho, que está toda la novela cuerdo, termina volviéndose un loco. Pues es un tema de la relación del uno con el otro, de esa amistad tan grande que existía entre esos dos personajes que llegaron sin duda alguna pues a amarse, ¿no? Eso es lo bonito de este libro, que este libro se presta para muchísimas cosas. Yo, Aarón ya lo habló en la presentación, tuve un programa en la Universidad Nacional de Colombia, en UN Radio. Mi programa se llamó Don Quijote y la Música. Fueron 20 horas, 20 programas, en donde yo en cada programita iba hablando un poquito de cada cosa que a mí me interesaba. Y hay un programa que es el programa número 4, que se llama precisamente así: la amistad en Don Quijote de la Mancha.
En Don Quijote hay varios tópicos sobre la amistad. Puede de él surgir un universo de contenidos, empezando desde el propio autor, Cervantes, transido de dolores y angustias, pero también reconocido en su amistad por los libros, por sus propias obras, pero también de Don Quijote y Sancho, con la multitud de personajes que van y vuelven en el transcurso del texto. Pero aún más allá, la amistad que termina por sentirse como lector por Don Quijote, por Sancho, por Dulcinea. Nos volvemos entonces personajes dentro de la obra con sentimientos y pulsiones. En este punto se trae a colación el texto de Martí, que también define este punto. Aquel temprano amigo del hombre que vivió en tiempos aciagos para la libertad y el decoro, y con la dulce tristeza del genio, prefirió la vida entre los humildes al adelanto cortesano, y es a la vez deleite de las letras, y es uno de los caracteres más bellos de la historia. Entonces, fíjense que en esta conferencia que dicta José Martí en Nueva York, está contenido la pregunta que usted me hace, ¿no? ¿Cómo hay un relacionamiento de uno con el libro, de uno con Cervantes, pero también dentro del libro la amistad que existe entre Sancho y Don Quijote? Entonces vuelvo y repito, sin duda alguna el libro está atravesado por la amistad. Ojalá pues los invito a escuchar esos programas. El programa número 4 está de lleno, dedicado exclusivamente a ese tema, y la música que yo pongo toda es relacionada en esa relación que existe entre Don Quijote y Sancho, entre Don Quijote y Dulcinea, entre Don Quijote y el bachiller y todos esos bellos personajes que nos cautivan. Gracias, Mauricio. Bueno, aquí me asalta una duda o inquietud, y así lo vi alguna vez, que el Quijote trata de reivindicar que el poder para gobernar, para dividir el destino, está en el pueblo. Un ejemplo de eso, ya lo decías, cuando en el bar, que en una cantina que eran solamente gente borracha y bueno, y dos prostitutas, él le da la importancia que nadie le ha dado a ella, y ellas se engalanan con eso, y el cantinero se la cree y le sigue el juego. No sé si eso sería como esa y otra escena que hay de que el poder de transformación, de manejo de un gobierno está en el pueblo. No sé si eso sea acertado o no, Mauricio, me salta esa inquietud. Sí, pues hay que entender que estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Donde España estaba enfrentando una decadencia, por lo que ya dije, al contrario de enriquecerse, se endeudó. Eso habla muy mal de los reyes. Habla muy mal de la casa en esa época era la casa de los Asturias los que gobernaban, ¿no? En el finales del siglo XVIII, XIX, aparece la casa de los Borbones. Entonces creo que estos son los Habsburgos, si no estoy mal. Y claro, entonces Cervantes lo que hace es poner en tela de juicio la forma en que se está gobernando. Fíjate eso, es bien interesante. No sé hasta qué punto Cervantes se atreviera a decir pues que la soberanía está radicada en el pueblo. Además, porque es un concepto que aparece en el siglo de las luces con Voltaire, con Rousseau, con Diderot. Desde luego, hay unos antecedentes, ¿cómo no? Pero no creo que Cervantes hubiese sido tan atrevido para pensar que la soberanía radicaba en el pueblo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. Fíjate que tiene que pasar más de un siglo para que se dé la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y todas las revoluciones. Entonces, de tal manera que hay conatos, si se quiere, ¿no? De esa crítica a una corona que estaba alejada del pueblo, a una corona que se había enriquecido, pero que España estaba pobre. Si tú lees todo el Quijote de la Mancha, te das cuenta que es una España empobrecida. Es una novela, además, de verano. Jamás llueve en el Quijote de la Mancha, nunca llueve,
Por eso los campos están llenos, digamos, de polvo, de tierra. Es una descripción geográfica que hace Cervantes de una España realmente empobrecida y con hambre. Entonces, fíjate que cuando él hace esas recomendaciones de las que ya hablamos en la ínsula Barataria, pues es una recomendación que le cae a cualquier soberano, sea el rey, sea el pueblo en representación, sea el parlamento. Es un anhelo de Cervantes para que realmente se gobierne con equidad, ¿no? Esas recomendaciones que le da Don Quijote a Sancho son sumamente aristotélicas. Cervantes conocía todo, parece ser pues Aristóteles, y si tú te metes bien en el contexto, son recomendaciones que están en Aristóteles, en la política, ¿no? Entonces uno puede rastrear muchas cosas, pero vuelvo y te repito, para mí creo que sería muy atrevido creer que Cervantes estaba hablando de la soberanía popular cuando la soberanía entonces dependía de un rey que no era elegido por los hombres, sino que era destinado por los dioses, por el Dios católico. A tal punto que esos reyes españoles ni siquiera se coronaban. Ellos no usaban corona. Eso es muy inglés, muy francés. Estos reyes tenían como símbolo la corona, que no la usaban, y el cetro, precisamente para demostrar que la divinidad era la que los elegía, que ellos no necesitaban esas coronas y esos cetros. Eso era un símbolo humano, pero era una designación divina el ser rey, ¿no? De tal manera que Cervantes sí hace una burla muy tajante del gobierno español de entonces, burla que la podemos seguir manejando frente a estos gobiernos oprobiosos que tenemos especialmente en Latinoamérica. Sí, acertada, de acuerdo contigo. Bien, yo creo que hay otra pregunta. Yo estaba pensando, voy a darle lectura muy rápidamente a los que están conectados, Mauricio, para que luego conteste. Carmen Elena Chávez Bustos, supongo que es tu hermana, Julián Santana, Gustavo Lucero, Esteban Timarán, Álvaro Pantova Coral, Laura Estefanía Bustos, Dagoberto Rodríguez, Nilsa Peñalosa, Julio César Luna Silva, nuestro predilecto amigo, dice que viva la utopía. Guillermo Chávez, Mandina Laura, Cultura Nativa, dice genial este conversatorio. Saludos, Julio César Luna. Bueno, hay mucha gente que está escuchándote ahora. Yo quiero darle la palabra a la compañera Irene, si está ahí, para que formule su... Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, compadre Aarón. Buenas noches, Mauricio. Un gusto estarte escuchando esta noche. Me surgen una cantidad de inquietudes que, bueno, muchísimas quedarán dando vueltas en la cabeza y me gustaría que en algún momento poderlas conversar contigo, porque pues el espacio es muy corto para tantas inquietudes. Pero quiero puntualizar en unos datos curiosos que he encontrado por ahí en algunos artículos respecto a las traducciones del Quijote de la Mancha. Por ejemplo, hay un libro publicado cuyo título es Historia del Caballero Encantado, publicado en China en 1922, cuyo autor, pues digo autor y no traductor, es Lin Shu. Lin Shu, espero estar pronunciando correctamente, Lin Shu. Lo que tengo entendido alrededor de las lecturas que he realizado sobre este libro es que este escritor, Lin Shu, no hablaba español y se aventura a hacer una traducción del Quijote de la Mancha a partir de lo que le contaba un amigo suyo, que en algunas notas aparece como un asistente
como un asistente de Lin Shu, y en otros escritos aparece, en otras notas aparece como un amigo. Este señor, Xin Jialin, el amigo de Lin Shu, le cuenta sobre el Quijote, pero a partir de una traducción que él conoce, una traducción inglesa. Lo curioso aquí es que la traducción inglesa tiene, según leí en las notas que menciono, tiene algunos aspectos que no corresponden a la obra original. Cuando se hizo la traducción inglesa, el traductor modificó algunas cuestiones, algunas de fondo, otras pues cuestiones no tan, más superficiales. Por ejemplo, omitió o excluyó de la traducción inglesa las anotaciones o las menciones que hace el Quijote a Dios en la obra original. A su vez, el chino conoce por vía de su amigo, es la versión de la traducción inglesa, y a partir de ahí él escribe, él dice que va a hacer una traducción, o dijo que iba a hacer una traducción, o su intención fue hacer una traducción del Quijote mejor, pero termina, según dicen los críticos, haciendo una versión diferente o inspirada, un libro inspirado a partir de la primera parte del Quijote. Ya que el traductor altera paisajes, los altera y los inventa. Y además de eso, otros aspectos propios de la obra original, de la del español, que ya de por sí venía, de lo que él conoció, ya venía un poquito degenerado, entre comillas, porque él no hablaba español y nunca se leyó la obra original, sino que la conoció por lo que le contaba su amigo, que a su vez conocía la traducción, que también tenía imperfección, que también tenía cuestiones que no corresponden a la original en inglés, la inglesa. No me he leído la historia del Caballero Encantado, que es la versión china del Quijote de la Mancha, pero quedé con curiosidad y me gustaría, si usted sabe dónde se puede conseguir, aunque sea en PDF, me encantaría que me orientara para yo llegar a esa versión, porque me encantaría leer, tener la versión original para compararla con esa otra versión, o tener esa otra versión para compararla con lo que yo conozco de la versión original. ¿Qué tanto usted, que pues se ha dedicado más que nosotros a estudiar al Quijote, qué tanto modifican o qué tanto inciden esas traducciones en la obra? Me explico. Esas variables que se hacen de una traducción a otra, desde el punto de vista suyo, desde el punto de vista de Mauricio Chávez, ¿benefician a la obra o por el contrario la perjudican? Esa es pues mi interrogante. Y lo otro es, si usted conoce de dónde puedo encontrar la historia del Caballero Encantado, pues me encantaría, valga la redundancia, que me oriente. Muchas gracias. Ay, gracias por estar aquí de nuevo, Gracias, madre. Gracias, Irene, muy amable.
antes, pues agradecer a las personas que están conectadas. Ahí ya veo a mis hermanos, a mi familia, a mis primos, muchos amigos. Ahí está conectado Julio César Luna Silva, nuestro amigo El Gato, quien tiene montada una obra bellísima de El Quijote. Entonces, un gatico, se me está escuchando, un grande abrazo. Esa obra es hermosísima, recomendada, ¿no? Entonces el gatico también ha caído en estas garras del Don Quijote, porque tiene montada esa obra que es bellísima, y muchas otras obras pues que tiene Julio César, a quien le envío un grato saludo. Y otro amigo quijotesco que está conectado, pues todos, ¿no? Pero veo, pues ya que Aarón los mencionó, a Julián Santana. Julián Santana también me ha llevado por los caminos de las aventuras más locas que uno pueda tener. Experiencias bellísimas. Jamás olvidaré la alegría que me dio ver entrar al Planetario Distrital de Bogotá. Él había ganado una convocatoria con una obra bellísima de online sobre Alicia en el País de las Maravillas, y me pidió que yo hiciera un texto, y mi sorpresa fue entrar al planetario y ver una pared con mi texto, ¿no? Eso vale más que cualquier medalla que uno pueda tener. Igual cuando se reinauguró el famoso Hotel Continental acá en Bogotá, Julián generosamente él hizo una obra, unos montajes bellísimos, pues Julián es artista, maestro en artes de la Nacional, y gran persona, gran amigo, gran artista, y también me llevó a esa locura de allá del Hotel Continental, hablar del Hotel Continental desde las letras, y él maravillosamente desde sus experiencias estéticas, de tal manera que aquí hay mucho más de un Quijote conectado. Así que grande abrazo a todos. Gracias a Irene por esas preguntas. Sí, realmente Irene se mete con un tema bien complejo, que es el de las traducciones. De eso hay toda una universidad, una cátedra, un doctorado sobre el tema de las traducciones, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuando usted traduce lo que ha escrito el autor, o usted traduce con la intención que usted tiene y la comprensión que usted tiene? Ese es el problema de las traducciones. Borges se dedicó mucho a eso. Además, porque Borges era políglota y podía hacerlo de manera con fe de causa. Yo tristemente hablo español y algo de pastuso, entonces no manejo más lenguas, sino mi español y mi pastuso. Entonces, de tal manera que me queda difícil, pero sí, lo que yo leo y lo que yo analizo es que es muy complejo realmente traducir, ¿no? Especialmente ponerse a traducir un poema. Póngase, el poema no solamente es el texto, sino que hay un sentimiento y una pulsión inmersa en el texto. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Es muy complejo. De todas maneras, toda lengua, por más difícil y rara que sea, no solamente transmite conocimiento, sino que transmite sentimientos. De tal manera que depende quién es el traductor. Yo veo, por ejemplo, que mucha gente le traduce en sus obras, pero un amigo que es un sabio me dijo, sí, es que es muy fácil que le traduzcan. Lo importante es saber quién es el que le traduce. Claro, y ahí está el meollo del asunto. Si yo traduzco las cosas por Google en el traductor, pues se ha perdido absolutamente todo. Pero si el que traduce, por ejemplo, un poema mío, diga usted al italiano, es una persona que conoce la lengua y la cultura italiana, pues entonces yo tendré la confianza de que ahí hay algo, de que no solamente se está traduciendo el pensamiento, sino también el sentimiento de lo que uno quiere. Entonces es muy complejo poder decir hasta qué punto esa traducción. Muchos teóricos creen que la traducción ya es una obra nueva, que no es la obra escrita, sino que es una obra nueva. Entonces fíjese hasta qué punto llega el tema de las traducciones. El Quijote de la Mancha, la primera traducción que tuvo fue en 1607 al inglés. Se publica en 1605 y en 1607 se traduce al inglés. Póngase a pensar, 2 años. Eso es muy rápido, ¿no? Y la persona que la tradujo era una persona conocedora de la lengua hispánica,
había vivido en España mucho tiempo, tenía muchas relaciones diplomáticas, de tal manera que es una traducción que se da por buena y posteriormente empiezan muchas otras versiones en hablo del inglés, ¿no? Quizá es una de esas a la que se traduce al chino, y es el libro que usted me menciona, que voy a rastrearlo porque no está dentro de mis conocimientos, pero lo podemos rastrear. Eso es, hay que hablar con los cervantinos y uno lo puede hacer. En cuanto a las traducciones, traducido igual 1607, 1608 ya al italiano, al alemán, y las traducciones son bellísimas. Yo, pues vanidad de vanidades y solo vanidad, vuelvo y digo, ¿no? La generosidad de mis amigos. Mi gran amigo Pachón Soto, que es como mi hermano, me trajo del Japón esta hermosa traducción de El Quijote de la Mancha en japonés. Entonces aquí lo podemos ver en japonés. No sé si ahí se aprecia un poquito. Obviamente no lo he leído ni lo leeré en japonés porque no tengo ni idea de qué dice aquí. Pero ahí está, pues. No, Ahí está, pero ese es. no entiendo ni papa, no entiendo ni papa, pero aquí está. También lo tengo en cirílico, en el lenguaje cirílico, esta versión que me trajeron a regalar también mi amigo Damián, que es como mi hermano. Entonces entre amigos uno se da gustos, pues entonces él sabe que me gusta esto, entonces no me trae vinos ni nada, sino que me trae el Quijote en japonés y en cirílico. Me lo trajo ay caramba, no recuerdo bien, de Serbia. Me lo trajo de Serbia. Y también mi esposa, que tiene ojo avisor en la calle, en Bogotá, en la 10ª con 15, encuentra esta hermosa edición, hermosa, porque ella también sabe pues que el Quijote es de mis preferencias. Y oh sorpresa, en la calle, en el piso, esta hermosa edición del Quijote en alemán. Miren la letra. ¿Sí? Entonces es una edición en alemán con viñetas, además, una cosa bellísima, o sea, que estaba en el piso, ¿no? Y uno encontrar estas cosas, pues los libros lo buscan a uno, como dice mi buen amigo Vicente Pérez Silva. Y para terminar este tema de las traducciones de mi colección, pues el de mis aprecios y el de mi cariño más bello, el Quijote en italiano, en 2 libros, el 1 y el 2, que me lo envió mi hijo que vive en Milano, me lo envió para un cumpleaños en italiano, también con ilustraciones, en una edición bellísima. Este libro me lo envió mi hijo y lo dimos por perdido porque se demoraron muchos meses, hablo de meses. Él me lo envió y como a los 7 meses ya lo dimos por perdido, y cuando timbran y me dicen un paquetico para Mauricio, y era el Quijote en italiano. Entonces fíjese las locuras de Don Quijote, ¿no? Y sí, entonces la pregunta que me hace Irene, bien pertinente, bien linda, de las traducciones. De todas maneras, la traducción es muy compleja, es un tema bien complejo, y más a las lenguas que no son digamos, las latinas, ¿no? Mucho más difícil, pues, traducirlo. Bueno, y me olvidé mostrarles la que tengo aquí en quechua, que es una edición bellísima de la primera edición del Quijote en Ecuador. Es esta. Que me la envió mi buen amigo Franklin Cepeda Astudillo, quien es cervantista, historiador, doctor en historia. Y lo lindo de esta edición ecuatoriana es que el primer capítulo está traducido al quechua. Entonces, miren, aquí está. No sé. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver algo. Entonces, vanidad de vanidades y solo vanidad, pues eso quería decir. Bueno, Claro. Irene quiere... Sigue, por favor, Irene. Sí, claro, eso que usted dice de las traducciones, pues es correcto, y me deja muchísimo, me genera mucha más inquietud lo que usted manifiesta, debido a que, caramba, si de por sí
leyendo de manera presencial, por decirlo de algún modo, el libro original, se cometen algunas modificaciones, cuanto más cuando la traducción se hace de oídas, como la hizo este señor, a partir de lo que le contaba el amigo, de lo que el amigo a su vez leyó de otra traducción. Y por último, como veo que usted quedó con la inquietud de localizar el libro, por favor, cuando lo haya localizado, me informa para yo también ir por él. Okay. Muchas Okay. gracias. Gracias a ti. Bien, bueno, yo quiero hacer una pregunta, salvo que los compañeros tengan otra. Creo que con esta vamos cerrando. Que considero también importante, Mauricio, y que ya dos o tres veces, incluida aquí en esta reunión, hablas del lenguaje que no, el original no era, digamos, que sí tenía muchos errores. Y que nosotros, por lo menos a mí me siento caballero cada vez que leo el libro del Quijote. Con eso te digo todo. Y entonces, pero tú me dices que, ya te lo he escuchado varias veces en varias exposiciones, que el lenguaje sí tiene muchos errores. Incluso creo que hablas de errores de ortografía. Yo sí quisiera que nos hablara un poquito de eso y ya vamos cerrando, salvo que los compañeros tengan o en el chat me hagan una pregunta. Mauricio, gracias. Sí, sí, el libro hay que entender un poquito el contexto en el que fue escrito, ¿no? Y esto está aquí en el prólogo. Me voy a permitir leer un pedacito del prólogo que lo escribe Cervantes, 1605. Dice así: desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravillas y de contento. Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus fallas, antes las juzgue por discreciones y lindezas y las cuente por sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, y ni eres su pariente y ni su amigo, y tiene tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato, todo lo cual te exenta y te hace libre de todo respecto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciese, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Así que, apreciado Aarón, ahí está la respuesta. El mismo Cervantes reconoce que es un libro que está lleno de errores, que es un hijo feo, le dice él. Imagínate, un hijo feo, ¿no? Y efectivamente, yo tuve la fortuna de estar allá en la imprenta de Juan de la Cuesta, queda cerquita a Atocha, allá en Madrid, y uno cuando va allá, pues ahora es una cosa bellísima porque le han hecho un museo, pero si uno entiende el contexto del siglo XVI, del siglo XVII, las imprentas no eran como son ahora, pues, sino que eran negocios muy pequeños, muy estrechos, llenos de incomodidades, y el cajista tenía que armar letra por letra, pues
a quienes nos gustan los libros sabemos cómo es el tema. De tal manera que este libro, la edición de 1605, la primera edición, parece ser que hubo una en 1604 y que Cervantes la vio tan llena de errores que pidió que se hiciera una nueva en 1605. Parece ser, eso es especulación. Y cuando sale esa edición de 1605, sale llena de errores, de todo tipo de errores. Pero precisamente eso es lo lindo del Quijote, que es tan humano, que no es perfecto, sino que está lleno de errores desde sus inicios. Hay un capítulo muy hermoso que es que al Sancho Panza le roban el rucio, el burro. Se lo roban. Y entonces el Sancho se pone a llorar y todo el escándalo porque le robaron el rucio. Y después aparece el Sancho montado en su rucio sin que Cervantes diga dónde lo encontró o dónde apareció. Entonces parece ser que es un error, pero como vuelvo y digo, Aarón, precisamente esos errores son los que le dan la grandeza a este libro que se ha vuelto un retrato de la humanidad. Bueno, yo estoy encantadísimo esta noche, realmente muy contento. Charlar con Mauricio siempre es un placer y cada vez que lo invitamos él acepta muy emocionado. Hemos estado en varias conversaciones y esta creo que es la más apropiada para la fecha que estamos celebrando, nuestro aniversario de Papel y Lápiz, una lucha quijotesca y también estamos celebrando el Día del Idioma y todo lo que Mauricio mencionó al principio. Estamos muy contentos. No, creo que Irene, no sé si tenga otra vez una pregunta o... No, creo que no, tiene levantada la mano. Quiero agradecerte, Mauricio, enormemente en nombre de los compañeros del colectivo Papel y Lápiz, un agradecimiento muy especial por esa colaboración permanente con este proyecto literario, como digo, comenzó hace un año, así que simplemente mi agradecimiento y esto hay que echarle un par de whisky y verá que fluye mejor. Muchas gracias, Mauricio, realmente muy encantado, no sé si los compañeros quieran despedirse de ti, agradecerte, yo le doy la palabra a los compañeros muy corto, aunque yo sé que Mauricio puede durar 2 días hablando del Quijote, ya llevamos 2 horitas, así que quiero agradecerle. A los compañeros le doy la palabra muy rápidamente para que se despidan de Mauricio. ¿Quién inicia? Ahí está. ¿Yedenira? Ay, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias al escritor hablo por mí, por ilustrarme, por esta amplia cátedra y por su disposición para colaborar con esta nueva editorial, nueva organización. Y nada, envío saludos virtuales a usted, a su familia y a todos los que nos están viendo. Gracias por todo y espero pronto verlo nuevamente en estos espacios. Gracias, Yedenira. Profe Ana Esther Riaño. Si está la profe por ahí. Comadre Irene. ¿Sí me escucha? Muchísimas, sí, es que tengo, Sí, comadre. tengo las manos ocupadas y el manos libres puesto, entonces me toca tocar la pantalla para abrir el micrófono, por eso me tardo un poco. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Creo que esta es como la tercera vez que le doy las gracias. Y pues nada, estoy pendiente, por favor, le encargo mucho. Cuando localice el libro, me avisa. Y espero que vuelva pronto para que nos comparta otro tema igual de interesante que este. Sinceramente, me encantaría que usted haga como una segunda parte de este conversatorio, pero ya más enfocado al resto de la obra de Cervantes, o por lo menos parte de la obra de Cervantes, porque hay varios libros de Cervantes que conocemos, de los cuales la gente no habla mucho porque no hay alguien que se los muestre, alguien que los acerque. Por ejemplo, El casamiento engañoso, El coloquio de los perros. Ahí en el grupo de WhatsApp se lo envié a los compañeros en PDF, espero que lo disfruten. Y bueno, eso es todo lo que quería decirle. Muchísimas gracias.
Gracias, comadre. No sé si la profe está ahí. Si no, Mauricio, ya despídete y qué pena despedirte y porque está muy interesante. Hay muchos comentarios en el chat, digamos, diciendo todo lo gratificante que fue esta conversación, Mauricio. No, gracias a todos, a ti, Aarón, por la invitación, a todas las personas que han estado atentos, escuchándonos. Sí, es un tema de mis preferencias, sin duda alguna, se dan cuenta, pues, porque Aarón, antes, tras bambalinas, estábamos hablando, ¿no? Antier, ayer yo hoy hablando del Quijote, pero pues me encanta, o sea, es una cosa que me encanta, entonces lo hago con mucho cariño y compartir un poquito, pues hay mucha gente que sabe muchas cosas de esto, uno da pinitos ahí de estas cositas, es más como una invitación a leer el texto, a leer a Cervantes, como dice Irene, a leer los comentarios que existen, hay muchos expertos, gente doctora en este tema, que son muchos sabios, ya hay mucho libro, ¿no? Entonces, qué lindo, pues, más es esa invitación a que se lea el libro, especialmente los jóvenes, que no lo vean tan distante. Mi programa, El Quijote y la Música, lo encuentran en internet. Ese fue un programa que hice en el 2016-17 tal vez, pero está en internet, está en red, en UN Radio. Son 20 programas y ahí yo hablo pues más detenidamente y también musiquita para no aburrir a la gente. Musiquita que va desde la música ficta, que escuchaba Cervantes, hasta el rock más pesado que ustedes puedan imaginar, pasando por la balada, el bolero, la salsa, en fin. Entonces es un programa, no porque lo haya hecho yo, pero es un programa medio ameno. Entonces la invitación también a escuchar y nuevamente, Aarón, mil y mil gracias a todos ustedes por esta linda invitación. Espero que nos volvamos a ver. Claro Un que sí, grande Mauricio. abrazo. Mauricio, una pregunta. ¿Qué música se escuchaba en esa época que Cervantes escribió? Se llama música ficta. Es música muy, muy de la herencia árabe, porque los árabes estuvieron 700 años en la península ibérica. Entonces tú vas a escuchar, es música muy, muy bella. Acá hay un grupo de la Universidad Javeriana que se llama Música Ficta. Ellos sacaron unos CDs y tú también en internet lo encuentras. Entonces la música, digamos, la música de las cortes, la música que se escuchaba principalmente en las cortes, aunque también la música popular, la que escuchaba Cervantes, por ejemplo, en las ventas. Entonces era música muy de guitarras, de flautas y con unas letras muy lindas, ¿no? De añoranza y también muchas letras de esas cantando a lo morisco. Entonces eso es bien interesante. Es un tema pues también que bien complejo que nos daría otra hora. Ok, gracias Mauricio, quiero agradecerle a todos, recordarle que el lunes tenemos a María Camila Narváez y el viernes vamos a analizar cuarto personaje de David Sánchez Uliao. A todos, mil gracias Mauricio, un abrazo, como siempre un gusto charlar contigo, los esperamos en nuestra programación, 7 de la noche, una feliz noche a todos, un abrazo a todos. Yo me doy cuenta que... Chao, chao. Chao, Mauricio. ¡Hasta Gracias. mañana! Nos vemos. Chao.